Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa a crochet con cuello en V para mujer. Es una blusa que se teje increíblemente fácil y además rapidísimo. Esta blusa la vamos a construir uniendo dos rectángulos, es sencillísima. Yo les voy a dar las instrucciones para tejerla en talla chica, talla mediana y talla grande. Como siempre son solo una sugerencia. Ustedes pueden cambiar las proporciones de la blusa y en este caso es muy fácil. Si ustedes quisieran tejer más o menos ancha su blusa, solo cambian el ancho de sus rectángulos, tejan más o menos vueltas según les guste. Y solamente vamos a repetir 2 vueltas a lo largo del rectángulo, es muy sencillo. Y si alguien quisiera tejerla más o menos larga, entonces solamente va a cambiar el número de cadenas con el que va a empezar, según el largo que quiera tener en su blusa, y para esto necesita comenzar solamente con un múltiplo de 3 en sus cadenas, así de sencillo, ¿ok? Entonces vamos a ver los materiales. Para tejerla vamos a utilizar hilo grosor número 4 o grosor medio. En este caso yo estoy utilizando hilo de algodón, pero puede ser del material que a ustedes les guste. Vamos a utilizar un gancho 6 milímetros para tejerla y una aguja lanera y por supuesto tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que hacemos un aro con nuestro hilo dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora metemos ahí el gancho y ajustamos. Vamos a tejer, para comenzar, 99 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por el aro que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una, otra vez. Lazada y paso por la argolla del gancho, 2. Lazada y paso por la argolla, 3. 4. Y así continuamos hasta tener 99 cadenas. Ya listas las cadenas, empezamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y vamos a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas que sigan hasta llegar al final. Así que vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, vamos a la siguiente cadena, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final de nuestras cadenas. Ya casi termino esta vuelta, me quedan estas 3 cadenas donde tejer. Así que voy a hacer estos puntos altos. Ahí va uno, otro aquí y en la última cadena. Como tejimos 99 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 98 puntos altos. Para la vuelta número 2 subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto, es solo para subir. Damos vuelta al tejido, por lo tanto vamos a comenzar a tejer en el primer punto, el que está ahí pegado a esa cadena que acabamos de hacer. En ese primer punto vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto. Ahora, vamos a saltar el punto que sigue, y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas que tenemos en el gancho. Ahora tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora en ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. Así que metemos ahí mismo el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas.
Ahora, vamos a saltar los dos puntos que siguen, este y este. Y en el que sigue vamos a volver a hacer esto mismo. Es decir, tejemos un punto bajo, lazada, saco las dos argollas, dos cadenas, una y dos, y en el mismo punto tejemos otro punto bajo. Meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las dos argollas. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo a lo largo de la vuelta. Es decir, saltamos dos puntos y en el que sigue tejemos un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Vamos a hacerlo otra vez. Salto dos puntos, 1 y 2, y en el que sigue hacemos un punto bajo, dos cadenas, 1 y 2, y un punto bajo en el mismo punto. Otra vez salto dos puntos, 1 y 2, y en el que sigue hacemos lo mismo. Entonces, así vamos a continuar. Yo los veo al final de la vuelta para decirles cómo vamos a terminar. Vamos a terminar esta vuelta. Acabo de hacer aquí un grupo de punto bajo, dos cadenas y punto bajo, así que salto dos puntos y en el que sigue hago lo mismo. Y cuando les queden dos puntos, así como a mí, aquí hay uno y aquí hay otro, entonces vamos a saltar el penúltimo punto y en el último punto hacemos un punto medio alto. Acuérdense de tomar las dos hebras de la cabecita del punto, esa V que se ve ahí. Así que damos una lazada, metemos el gancho en ese último punto, lazada, saco hebra y lazada, saco las tres argollas. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto. Ahí vamos a tejer un punto alto. Así que vamos ahí a ese primer punto y tejemos un punto alto. Ahora, vamos a tejer aquí en el espacio de dos cadenas que nos quedó entre un punto bajo y otro, ¿sí? En ese arquito que formamos. Ahí adentro vamos a tejer 3 puntos altos. Así que doy la lazada, buscamos ese espacio de dos cadenas, ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, sacamos dos argollas y sacamos dos argollas. Ahí llevamos un punto alto, necesitamos 3, así que otra vez, ahí en el centro, tejemos otro punto alto y otra vez, en ese mismo espacio de dos cadenas, tejemos otro punto alto. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo a lo largo de nuestra vuelta. Sencillísimo. Entonces, buscamos el siguiente espacio de dos cadenas. Ahí está el siguiente arquito. Aquí hay un punto bajo, ¿ven? Y aquí hay otro punto bajo. Entonces, ahí en medio vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Súper sencillo. Entonces, vamos a continuar tejiendo esos 3 puntos altos en cada espacio de dos cadenas. Voy a tejer en este último espacio de dos cadenas que tengo. Aquí van mis 3 puntos altos. Y si ustedes también ya lo hicieron, entonces vamos al último punto. Aquí está ese último punto, es un punto medio alto. Ahí vamos a tejer un punto alto. Así, cuiden siempre de tomar las dos hebras de la cabecita del punto y tejemos un punto alto. Así va quedando el tejido, me encanta este punto. Así que vamos a hacer la última vuelta, la vuelta número 4. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta número 4 es parecida a la vuelta 2. Así que en el primer punto que tenemos hacemos un punto medio alto. Y ahora vamos a buscar el punto
que está en medio en ese grupo de 3 puntos altos que tenemos, ¿sí? El punto número 2, ahí. Vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Entonces, ahí está ese grupo de 3 puntos altos, busco el que esté en medio y tejo. Punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Y así vamos a continuar. Entonces, siguiente grupo de 3, busco el punto central y tejemos punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Siguiente grupo, aquí está el punto de en medio, el segundo punto, y hacemos lo mismo. Y así vamos a continuar y nos vemos al final. Tejo en el punto central de este último grupo que tengo y terminamos tejiendo en el último punto un punto medio alto. Este es el derecho del tejido, donde vemos el derecho de los puntos altos. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo la vuelta número 3, es decir, donde tejimos los grupos de 3 puntos altos, y la vuelta número 4, que es la que acabamos de hacer. Vamos a repetir constantemente esas 2 vueltas hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 21 centímetros. Y es aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta número 3, de una vuelta de puntos altos. Así que, bueno, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros, no pasa nada si se pasan un poquito o si se quedan un poco cortos, no pasa nada. Entonces los dejo para que continúen repitiendo la vuelta 3 y la vuelta 4. Bueno, ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 21 centímetros, ahí están. He terminado en la repetición de una vuelta número 3, ahí están los puntos altos. Y si ustedes también ya terminaron, entonces una vez que hayan tejido el último punto, van a cortar su hilo dejando una hebra larga porque esta hebra nos va a servir para coser. Entonces vamos a pasar esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho, así, y jalamos. Y una vez que han terminado este primer rectángulo, pues van a tejer otro rectángulo exactamente igual. No se olviden de dejar esa hebra larga al final. Una vez que tengan los 2 rectángulos, para poder coser cómodamente, vamos a esconder las 2 hebritas que nos quedaron de cuando hicimos el nudo deslizado. Las vamos a esconder por el revés del tejido, así que enhebren su aguja lanera con cada una de ellas y simplemente pásenlas un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten los sobrantes. Una vez listos los rectángulos, entonces vamos a darle forma a la blusa. Los vamos a doblar a la mitad cada uno, ahí están, y los vamos a colocar enfrentados dejando la cadena de inicio de cada uno en el centro y vamos a coser por aquí para formar el cuello y vamos a coser aquí en los costados. Vamos a coser primero los costados, pero para eso definiremos primero el espacio que queremos para la manga. Yo sugiero dejar aproximadamente 15 centímetros, ahí he puesto ese marcador, hasta ahí voy a coser, pero si alguien quiere modificar este tamaño no hay ningún problema. Yo les sugiero que fije con marcadores o seguritos la blusa, se la pruebe y ya pueda ver qué tan ancha o tan angosta la quiere. Enhebren la aguja lanera con uno de esos hilos que dejaron para coser y yo sugiero utilizar en esta parte la puntada tipo látigo para unir el costado, pero si alguien quiere hacerlo con otra puntada, adelante, con lo que ustedes se sientan mejor. Entonces, vamos a pasar la aguja por el primer punto que tenemos ahí en el mismo lugar de donde parte la hebra. En este caso, este es el primer punto. Siempre pasamos la aguja de derecha a izquierda, tomando las 2 hebras del punto, de la cabecita del punto, y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Entonces, buscamos el primer punto,
su cabecita y por ahí pasamos la aguja igual de derecha a izquierda. Y así vamos a continuar. Entonces vamos al punto que sigue en este lado, a este y al punto que sigue acá. Igual de derecha a izquierda pasamos. Esta es una forma de coser muy fácil. Otra vez vamos al punto que sigue aquí y al punto que sigue acá. Seguimos. Y así vamos a continuar hasta llegar al marcador que hayamos puesto. Así ha ido quedando esa unión que he hecho. Voy a hacer la última puntada aquí y aquí. Y ahora vamos a pasar la aguja por el mismo lugar para mandarla hacia el revés del tejido. Por aquí adentro. Vamos a hacer un nudo. O 2 o 3, los que ustedes necesiten, que sienten que queda firme esa costura. Y ahora esta hebra que nos quedó, piérdenla un poquito entre los puntos, por aquí por el revés del tejido y corten lo que les sobra. Y van a coser del mismo modo el otro costado. En el caso del cuello es lo mismo. Ustedes pueden dejar el escote tan bajo o tan alto como a ustedes les acomode. Pueden dejar también la espalda más alta y el frente, el escote en el frente más abajo, al revés, como ustedes quieran. En mi caso, por ejemplo, yo he dejado aquí aproximadamente 20 centímetros. Ahí coloqué un marcador de que hasta ahí voy a coser. Pero como les digo, ustedes prueben su blusa, márquenla y vean qué tan alto o tan bajo les gusta el escote. Para hacer esta costura del centro, yo elegí hacerla con punto deslizado para generar además un adorno. Pero si lo quieren hacer igual que los costados con el punto látigo, adelante, no hay problema. O si quieren alguna otra, ya saben que lo importante es que esto quede cosido, así que todas están bien. Bueno, vamos a tomar otra vez el gancho y una hebra nueva y vamos a pasar el gancho por la primera cadena, porque aquí lo que tenemos es la cadena de inicio. Entonces vamos a pasarla por la primera cadena que tenemos aquí en este lado. Vamos a meter el gancho así. Y ahora vamos a tomar la otra parte y a buscar esa primera cadena también que yo aquí la tengo. Entonces voy a pasar el gancho igual así. Tomamos una hebra nueva y la vamos a pasar por esta cadena y esta cadena. Y ahora hacemos una cadena para asegurar así. Por acá nos quedó una hebrita, vamos a jalarla bien, así. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos deslizados, fíjense bien. Vamos a tener siempre mucho cuidado de que la hebra vaya por el centro, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, vamos ahora a la cadena que sigue. Yo aquí la tengo, es esta. Voy a pasar el gancho así, de arriba hacia abajo. Cuido que mi hebra esté en el centro y ahora voy al otro panel y busco la cadena que sigue, que es esta. Igual paso el gancho de arriba hacia abajo. Tomo la hebra, la paso por ahí y por el otro panel. Y por la argolla que tengo en el gancho, ahí está. Vamos a seguir haciendo lo mismo, entonces buscamos la siguiente cadena. Aquí la tengo, de arriba hacia abajo el gancho. Y ahora a la siguiente cadena en este otro lado, cuidando siempre de llevar la hebra en el centro. Entonces paso por aquí, tomo el hilo, lo paso por ahí, por el otro panel y por la argolla que tengo en el gancho. Ahí ya se generó otro punto. Voy a hacerlo otra vez. Siguiente cadena, paso ahí el gancho y en el otro panel lo mismo, siempre de arriba hacia abajo. Tomo el hilo, lo paso por ahí,
por el otro panel y por la argolla que tengo en el gancho. ¿Ven cómo se va generando este adorno? Voy a hacerlo una última vez. Voy a la cadena que sigue, aquí en este lado. Ahí está. Paso. Siguiente cadena en este lado. Ahí está. Y así voy a seguir hasta llegar a la marca que puse. Ya llegué a la altura que yo quería, así ha ido quedando esa costura. Y voy a hacer el último punto deslizado aquí y en esta cadena. Corten su hilo, lo van a pasar por la argolla del gancho, jalan y esta hebra la van a esconder por el revés del tejido, ya saben, un poquito, corten lo que sobra y luego van a coser la espalda de la misma manera hasta la altura que a ustedes les guste. Una vez terminadas las costuras, lo que vamos a hacer es la franja que va aquí abajo, así que escojan el lado que quieran que sea su espalda. En este caso, esta es la espalda de mi blusa y vamos a comenzar a tejer justo aquí, al lado de la costura central. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor de la parte inferior de la blusa. Vamos a aprovechar esta vuelta para esconder estas hebritas que nos quedaron de cuando hicimos la costura central. Así que tomamos una hebra nueva, vamos aquí a un lado de la costura que hicimos, vemos la cadena donde iniciamos, entonces ahí metemos el gancho para fijar este hilo nuevo. Lo sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer ahí mismo el primer punto bajo. Así que metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos. Acuérdense de llevar arriba este hilito que les quedó y el otro, el de la costura, para ir tejiendo sobre ellos. Entonces yo voy aquí a esta vuelta de puntos altos, ven, y ahí al final en ese espacio, bueno, pues hago un punto bajo. Voy a jalar aquí y este. Voy a la siguiente vuelta, que es esta, ahí al final, tejo otro punto bajo. Voy ahora aquí, ven, aquí se ven los grupos de 3 puntos altos, pues ahí al final tejemos un punto bajo. Siguiente vuelta, miren, aquí se ve el punto medio alto con el que terminamos, ¿se acuerdan? Es la vuelta donde hacíamos los puntos bajos, 2 cadenas y punto bajo. Y así es como vamos a continuar hasta que demos toda la vuelta. Aquí, por ejemplo, he llegado a la costura del delantero y hacemos lo mismo. Cuido de llevar esta hebrita que me quedó arriba. Voy aquí a la cadena. Ahora a la cadena de este otro lado. Y ahora ya continúo otra vez haciendo un punto bajo al final de cada vuelta. Ya casi termino la vuelta. Voy aquí a tejer al final de esta vuelta de puntos altos. Ahora en la cadena, aquí. Y si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Esta parte que vamos a hacer de la blusa lo que va a hacer es estrecharla un poquito en la parte inferior. Pero si alguien no quisiera que eso sucediera y la quiere más ancha, entonces yo le recomiendo que en algunos finales de vuelta, en lugar de tejer un solo punto, coloquen 2 puntos. De esa manera, al agregar puntos en esta orilla que acabamos de hacer, entonces se ensanchará esta parte. Vamos a hacer la siguiente vuelta, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que dar vuelta al tejido porque vamos a ir y venir en las vueltas igual que hicimos en todo lo demás que hemos tejido. Así que damos la vuelta así.
Ahora vemos el revés de estos puntos bajos que acabamos de tejer. Y vamos a seguir haciendo puntos bajos. Comenzaremos en este primer punto que tenemos aquí, pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a tejer un punto bajo, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás del punto, que es esta. En esa V que vemos en la parte superior del punto, vamos a tomar solamente la hebra que está más lejos de nosotros. Entonces, metemos el gancho tomando solamente esa hebrita y hacemos el primer punto bajo y así vamos a continuar. ¿Okay? Voy al siguiente punto y tomo aquí. Punto que sigue, tomo la hebra de atrás y así continuamos hasta dar toda la vuelta. Me falta tejer solamente en un punto que es este. Aquí es donde comenzamos la vuelta, ¿ven? De aquí partió la cadena que hicimos para subir. Entonces voy a tejer en este último punto que tengo. Por favor, siempre lleven la cuenta de sus puntos. Siempre deben de tener la misma cantidad de puntos que tuvieron en la primera vuelta de puntos bajos que hicieron. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual acabamos de hacer, siempre subiendo con una cadena que no cuenta como un punto, dando vuelta al tejido y tejiendo un punto bajo sobre cada punto, comenzando desde el primero, el que está pegado a la cadena, tomando la hebra de atrás. Así vamos a seguir tejiendo hasta que esta parte mida de ancho aproximadamente 6 centímetros o lo que a ustedes les guste. Puede ser tan ancha o tan angosta como a ustedes les guste. Entonces vamos a seguir repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer y nos volvemos a ver. Pues voy a tejer ya mi último punto. Así ha ido quedando esta tira que hemos hecho aquí. Así que voy a tejer aquí. Aquí comenzó la vuelta. Corten su hilo, hacen un punto deslizado en el primer punto bajo que hayan tejido en esa vuelta, pasan ese hilo por la argolla que tienen en el gancho y ya está. Hay que esconder este hilito por el revés del tejido. Y al final, así es como ha quedado nuestra blusa. Ya vieron que fue facilísima de tejer. Espero que les haya gustado el tutorial. Denle al me gusta que está ahí abajo si así fue y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y por supuesto que los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, sigan disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.